Nuestro ponente de hoy es el doctor José Chique, médico cirujano de la ULA, especialista en epidemiología y psiquiatría de la Universidad Central de Venezuela, docente en la Escuela de Medicina Luis Racetti de la UCB, trabaja en la Cátedra de Salud Pública y es médico epidemiólogo del Ministerio de Salud a nivel central. Buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren bien, a pesar de todas las circunstancias y las limitaciones. Quiero hacer un reconocimiento al grupo de la Federación Nacional de Sociedades Científicas y de la Medicina, la OCB, por esta propuesta, por esta iniciativa. Denota que ciertamente esto se parece al espíritu de lo que es nuestra universidad. Y bueno, y agradecer la deferencia que tuvieron para conmigo de invitarme a hacer esta primera presentación que intenta ser una introducción al tema de la investigación en medicina y principalmente de la que puede ejecutar y la que tienen la posibilidad de ejecutar los estudiantes. La presentación va a contar con dos aspectos. Con dos aspectos, y tiene que ver primero con una introducción de cuál es la aproximación al modo de pensamiento a lo largo de la historia, que no solamente es de la medicina, sino también de la humanidad. Más bien la medicina se ha acoplado a la forma de pensamiento de la humanidad y de lo que tenemos más cierto y más a la mano en lo inmediato para poder hacer investigación tanto para estudiantes como para médicos. Esto no tiene distinción en ese aspecto. Entonces, lo primero es decir que la evolución del pensamiento de la humanidad ha pasado por estas tres fases. O inicialmente, históricamente, un pensamiento basado en lo que se llamaba el conocimiento mágico o religioso, en algunos aspectos, el empírico y el científico. De tal manera que en nuestros orígenes, la explicación de cualquier fenómeno, sobre todo lo que tenía que ver con salud y enfermedad, se basaba en la creencia de que algún dios había sido ofendido y que en consecuencia nosotros habíamos pecado y por tanto debíamos recibir un castigo. En este caso la enfermedad vendría a ser un castigo. Es Hipócrates quien posteriormente empieza a relacionar que dependiendo de donde vivamos, el tipo de agua, el tipo de suelo y el tipo de aires y la tipología particular, probablemente eso va a generar a que tengamos unas enfermedades distintas a las de otros. Estos rostros que vemos acá son de dioses, por cierto, todos mal encarados, pero hablan del poder de estar enojados, del poder de decidir por encima de los demás. Y esa era la imagen que teníamos, pues, o que se tenía en ese momento histórico, que la enfermedad venía producto del castigo de los dioses, venía de afuera. Esa imagen no es lejana a nosotros, pues en nuestra cultura judeocristiana vale todavía este rostro que se repite, se parece al de Zeus y el de Júpiter, este rostro de alguien que está enojado, pero que está en este caso dando la luz de vida. Y la luz de la vida no es la vida misma, es el conocimiento. Como ustedes verán allí en esa representación, por supuesto, una representación, Adán ya está vivo, Adán ya existe. Dios viene, en este caso, Dios o la representación de Dios, a darle el toque de vida, que es el toque del conocimiento. Ya Eva está allí, Eva es la que está sujetando a Dios por un lado, si ustedes se dan cuenta, en esta obra, y dicen algunos, especulan, que la imagen de donde está envuelto Dios y el séquito de querubines, o de esa imagen de querubines, semeja a un cerebro. Pero bueno, eso es parte del conocimiento o de la aproximación mágica y religiosa que se le da al mundo,
que se le da como modo explicativo de los fenómenos que ocurren en el mundo. Sin embargo, hay otro momento evolutivo, que es el del conocimiento empírico, que no quiere decir que vino después, sino que se entretejió con el conocimiento mágico o el predominio del conocimiento mágico. Y este conocimiento empírico tiene que ver con la experiencia, con lo que observamos, analizamos y le damos alguna respuesta o algún significado. El hecho de que un gato cruce por nuestro camino, lo llamamos superstición, pero tiene que ver con un pensamiento empírico, con una creencia empírica, de que hay alguna relación entre que el gato pase por delante y tengamos algún evento incómodo o rechazar algún acontecimiento que ocurra posteriormente. Entonces, ese es el conocimiento empírico, es ver la realidad, describir la realidad, pero intentar hacer algunas aproximaciones solo desde la creencia o desde la imaginación. ¿Bien? Y bueno, esto es un ejemplo del pensamiento empírico. La luna, con sus efectos en lo humano, en lo individual, y la astrología también como una forma de expresar el pensamiento empírico. Y digo pensamiento empírico porque aunque se han hecho estudios estadísticos en los años 50 sobre la influencia del horóscopo en la cotidianidad, sí hay alguna distribución de los caracteres, más no de los destinos, digámoslo así, más no de lo que me va a suceder a futuro. No hay una manera científica de haber demostrado eso. Entonces sigue siendo en pensamiento empírico. Igualmente, el efecto de la luna. El efecto de la luna en las personas también está basado en observaciones empíricas. No se ha demostrado hasta ahora el efecto cierto científicamente hablando, en el ser humano. Y el pensamiento empírico es como verse en un espejo, que dependiendo de la pulitura del espejo y de la buena hechura del espejo, pues nos va a dar una imagen cierta, parcial o deformada, pero que nos permite aproximarnos a la realidad siempre y cuando entendamos que es solo basado en la experiencia propia o en la experiencia prestada de otros que tomamos como propia. Llega la ciencia y la ciencia ya metodiza, sistematiza la forma en cómo vamos a pensar, en cómo vamos a entender el mundo y en cómo vamos a establecer las relaciones entre los diferentes eventos. Algunos eventos que vamos a llamar causas, otros eventos que vamos a llamar efectos y que pueden ser favorables o no favorables, cómodos o no cómodos, pero nunca malos o buenos. Eso es una calificación desde lo mágico. Agradable o desagradable o inclusive productivo o improductivo. Entonces la ciencia, el pensamiento científico, el que nos aproxima a esta forma de entender el mundo. Ahora bien, eso no quiere decir que nosotros, ustedes en este caso, que son un grupo privilegiado por estudiar en la universidad y estar llevando el pensamiento científico, y nosotros que ya estamos formados, no tengamos en nuestra forma de creer el mundo o en nuestra forma de creer en el mundo y del mundo, no tengamos matices de pensamiento religioso o pensamiento mágico o pensamiento empírico o pensamiento científico. Tenemos de las tres. Y eso lo hacemos en nuestra cotidianidad, lo hacemos consciente e inconscientemente. Bueno, el conocimiento científico tiene una serie de características, como bien mencionaba, pero específicamente la medicina es una ciencia fáctica. Es una ciencia fáctica, quiere decir que está basada en hechos y es natural, es decir, está basada en las ciencias naturales. Hay otras como las ciencias formales, como la matemática y la lógica. En este caso, la medicina, decía, es una ciencia fáctica y natural. Y debe contar y cuenta con los siguientes atributos para poder ser considerada ciencia o
estar basada en el conocimiento científico. De manera que el conocimiento médico ciertamente es especializado, analítico, fáctico, es preciso, es posible poder explicarlo, es posible poder comunicarlo, pues es posible con él predicciones, se rige por leyes, se puede verificar, es repetible, tiene que ser repetible, si no deja de ser científico para ser empírico. Trasciende a los hechos. Eso quiere decir que no solamente desmenuza los hechos, no solamente verifica los hechos, sino que también los puede destruir para crear nuevos hechos, además de trascender a todos los elementos que expliquen tales hechos. Entonces esta sería la visión de un espejo. Esto sería lo que nos daría la ciencia. La construcción de varios argumentos, de varios elementos, de varias aristas, desde varios criterios, desde varias relaciones, desde varias fuentes, construir un elemento. Esta es la ambición de la ciencia, crear un espejo que nos acerque a entender la realidad, porque eso no es sino lo que intentamos hacer desde lo mágico, desde lo empírico o desde lo científico. Entender la realidad, entender nuestra realidad y nuestra cotidianidad. Ya hablando de las formas en cómo podemos hacer investigación, ya está en la segunda parte, hay una manera de aproximarnos que es la construcción de monografías. Y las monografías están basadas en el método científico. Pero el diseño y la construcción de la monografía vendría siendo aquello como hacer una revisión de literatura, revisión bibliográfica, con, por supuesto, puntos de vista, porque si no, no sería monografía, con puntos de vista científicos. Y en medicina, esta es una forma de hacer ciencia, de facilitar, no, de promover y de ejercitar la ciencia en el trabajo cotidiano, el trabajo en lo laboral. La construcción de monografías es una forma de hacer conocimiento científico, producir conocimiento científico, y tiene sus características. Sin embargo, y no solamente para medicina, esto vale para cualquier otro tipo, cualquier otra ciencia. Sin embargo, el método epidemiológico es un método que se intenta practicar y emplear para entender cómo se comportan las enfermedades y también el proceso de salud. Salud como un proceso y enfermedad como otro proceso. Cómo se desarrollan las enfermedades y esto cómo afecta a las colectividades humanas. Entonces, el método epidemiológico, al igual que la ciencia, intenta vencer lo que llamamos caos, que caos no es otra cosa sino aquello que no entendemos. Entonces, ¿qué persigue el método epidemiológico? Persigue, primero, encontrar las causas de la enfermedad, establecer relaciones de causalidad, encontrar factores que hagan posible que una persona enferme, es decir, también estudia probabilidades y exposición. También determina cuáles aquellos factores pudieran servir para protegernos o inclusive para mejorarnos en el caso de que hayamos enfermado o para mantener la salud. Y otros, establecer las relaciones entre aquellos elementos que están relacionados con la enfermedad y la posibilidad de desarrollar o no desarrollar esa enfermedad. Entonces, el método epidemiológico sirve para clasificar, basado en criterios, para describir, basado en las características epidemiológicas, y para explicar la probable asociación causal. Y entonces aquí vienen las preguntas que debemos hacernos cada vez que nos confrontamos o nos enfrentamos o estamos interesados en explicar un problema de salud o explicar la salud como tal. Las preguntas son las de indagación.
qué es lo que está sucediendo, cómo está sucediendo, a quiénes les está sucediendo, cuándo les está sucediendo, por qué les está sucediendo e inclusive para qué les está sucediendo. Y bueno, el método epidemiológico tiene sus etapas y cada una de estas etapas lo que permite es hacer el constructo teórico, desde el cual, teórico y fundamentado en la realidad o en la realidad parcial que tenemos, para poder proponer soluciones. Sin embargo, en epidemiología no nos quedamos solos con la promoción o la producción de conclusiones y recomendaciones, sino que también vamos a a la producción de las posibles intervenciones. De manera que, igual que el método científico, hay un proceso de observación. Basado en esa observación, hacemos discusión de qué es lo que vemos, qué es lo que queremos y qué es lo que creemos que explica ese proceso que estamos observando. Luego recogemos datos pertinentes a esa situación que creamos basados en nuestra hipótesis, que nos sirven para explicarnos o para refutar o para afirmar dicha hipótesis. Analizamos la información que obtuvimos a partir de esas bases de datos y establecemos, como bien dije, las conclusiones y las recomendaciones, no solamente basadas en los datos y en los análisis que hemos hecho, sino también en la comparación con la ciencia o el conocimiento que se tenga al día de hoy sobre esa situación en particular que estamos revisando. Entonces este es un esquema muy básico, pero funciona para explicar los diferentes tipos de estudios. Y hay unos estudios que se basan en observar y hay otros estudios que sí controlan las variables, que son lo que se llaman la de experimentación. Dentro de los estudios, y todos estos estudios intentan aproximarse a la realidad, a construcción de ese espejo de la realidad. Los primeros son los más económicos, los más factibles y los más próximos a ejecutar, porque precisamente son económicos y son fáciles, entre comillas. ¿Qué son los estudios de tipo descriptivo? Son observacionales, porque se basan en la observación, no tenemos controles de las variables, y son descriptivos porque lo que hacen es describir el fenómeno que estamos observando. De tal manera que allí están en ese grupo los estudios de prevalencia, los estudios transversales o las series de casos. Los estudios transversales sería tomar una fotografía sobre un problema, en cómo está esa situación en este momento. Fíjense que el observador está ubicado en el medio, entre un evento llamado A o un evento llamado exposición y en otro evento llamado efecto o enfermedad, en este caso, o salud también. Y él está en el medio del observador. De tal manera que el observador en ese momento no puede saber cuál de los dos fue primero, cuál ciertamente es el evento A y cuál ciertamente es el evento B, excepto por el elemento excepto por la comprensión teórica. Pero en ese momento que observa el fenómeno, no tiene la posibilidad de saber cuál de los dos fue primero, de cuál de los dos es el que explica al otro. Y por eso el observador está ubicado allí y en consecuencia tiene esa dificultad. Entonces, esos estudios de tipo descriptivos permiten proponer hipótesis, mas no comprobar hipótesis. No hipótesis de causalidad. Por, como menciono, la posición que en ese momento tiene el observador ante las variables. Otro tipo de estudios que ya se consideran analíticos porque sí sirven, sí funcionan, sí son aplicables para entender la causalidad, son los estudios de casos de controles. ¿Dónde está el observador? El observador está en el lado del efecto, es decir, el observador está frente a la enfermedad y lo que va a explorar precisamente es cuáles son los posibles eventos a los cuales, es decir, exposiciones a los cuales este sujeto, esta persona, este colectivo estuvo expuesto y desde allí explicar el proceso de salud de enfermedad. Es decir, yo veo a los enfermos y veo hacia atrás cuáles efectos o a cuáles exposiciones estuvo sometida este paciente, este caso, que es así como se llama. Y lo comparo
con un grupo que tenga de todo, lo mismo que tiene el otro, el caso, pero que no tenga la enfermedad. Es decir, que sea igual en todo, excepto en la enfermedad. Así es como se ha descubierto el efecto del tabaco en cáncer de pulmón, por ejemplo, y otros muchos ejemplos que ustedes ya muy probablemente conozcan. El otro tipo de estudios es también analítico. A ver, cuando pase la lámina. Es el estudio de cohortes. Y se le llama así en antecedente a las primeras filas de las legiones romanas, que se llamaban cohortes. Y por ejemplo, el grupo de estudiantes periodo 2018-02A es una cohorte. Entonces, ¿qué es lo que propone este tipo de estudios? Observacional porque no controla ninguna variable o no modifica ninguna variable, y analítico porque sí permite establecer relaciones de causalidad. El sujeto, el observador en este caso, está ubicado en el evento de exposición y va a verificar a lo largo del tiempo, dependiendo, el tiempo va a depender del tipo de enfermedad, del tipo de patología y del tiempo de aparición de los síntomas. Va a esperar a que ocurran los efectos. ¿Cuáles efectos podrían ser por exponerse a esta situación, a este elemento físico, químico o biológico? De tal manera que un ejemplo de estos tipos de estudios es el estudio de la exposición a las radiaciones de la bomba de Hiroshima y de Nagasaki. No se conocía cuáles eran los efectos, por lo menos en la población civil, y el observador se colocó en el sitio de ocurrencia del hecho y a partir de allí hacer la vigilancia para conocer cuáles eran los posibles efectos: cáncer de piel, cáncer de órganos, deformidades, teratogenia, etcétera, etcétera, a partir de la exposición. Estos son también los tipos de estudios que se hicieron para comprender el peso del síndrome metabólico, los estudios de Framingham. Estos son los estudios de Framingham precisamente de tipo de cohortes. ¿Qué implica eso? Estos son los estudios más costosos, porque implican mantener un grupo de investigación a lo largo de un tiempo, eh, mantener un grupo de investigados, de testigos a lo largo del tiempo, de expuestos a lo largo del tiempo, y eso por supuesto genera muchísimos costos de infraestructura, de logística, etcétera, etcétera. Entonces, el método epidemiológico decía, y los estudios descriptivos basados en el método epidemiológico permiten describir la frecuencia y la característica de un problema de salud, permiten describir la asociación, pero no establecer la relación causal, como ya hemos mencionado. Y permite generar hipótesis basadas en el conocimiento previo y basados en la observación. Estos serían los estudios que están más a la mano, siendo consecuente con la proposición de la exposición de hoy. De tal manera que, ¿cuáles estudios pudiera yo hacer o pudiéramos hacer en estos momentos si tenemos a la mano las fuentes de información? Uno pudiera hacer, por ejemplo, en el ejercicio clínico, describir uno o varios casos sobre una enfermedad poco frecuente, rara o grave. Eso es un estudio de tipo descriptivo llamada serie de casos. La serie de casos es aplicable al ejercicio clínico. Otro sería, por ejemplo, ver patologías, personas que tengan patologías o casos que tengan una patología, pero que se comportan de una manera que no se esperaba. Eso también es una forma de hacer series de casos. Eso también serían interés del estudio de casos. Otra es que pacientes no respondan a un procedimiento, valga a decir, farmacológico, terapéutico o inclusive quirúrgico, tal como se ha probado y como se ha esperado y como es lo frecuente. Eso también es una serie de casos. Y otra es, por ejemplo, describir uno o varios casos que han respondido a una
un procedimiento que es novedoso y que no se había aplicado antes, o que se aplicaba antes, pero de una manera distinta. Entonces, fíjense cómo ustedes tienen allí, en esa y en otras más, aquí solamente estoy mencionando esto, posibilidades de hacer investigación en el terreno. En este caso sería en el ejercicio clínico, en el hospital o en los centros de salud donde ustedes puedan estar. Otro que amplía mucho más el margen es los estudios que pueden hacer ustedes en la comunidad, pero la comunidad no hablamos de estar en el barrio, de estar en la calle, de estar, no, puede ser el lugar de trabajo, puede ser los lugares donde vamos a buscar o a prestar servicios, o puede inclusive ser también la población en general. Entonces, ¿qué podemos hacer allí? Allí pudiéramos hacer, por ejemplo, descripción de comportamientos que sean favorables para la salud o comportamientos que sean factores de riesgo para la salud. La frecuencia de morbilidad, la frecuencia de mortalidad o la frecuencia de la discapacidad, entre otras cosas. También podríamos ver, como menciono allí, factores de riesgo para enfermar, discapacidad o fallecer. La frecuencia de las patologías, siempre desarmándolas o escrutándolas según las variables epidemiológicas de tiempo, espacio y persona. Y otros tipos, por ejemplo, son el perfil del usuario de algún servicio, no solamente de la atención médica. Nosotros podemos considerar que tener un servicio de Internet es un derecho humano y es también un elemento que contribuye a nuestra salud mental. O no contribuye a nuestra salud mental, eso depende del uso. Entonces, también podemos hacer investigación sobre eso. Y claro, aquí ya estaríamos usando instrumentos tales como los cuestionarios o las encuestas. Por supuesto que tienen que estar estructuradas esas encuestas. No hay una fórmula mágica. La fórmula mágica, si de acaso se puede llamar así, es el conocimiento previo que estoy buscando, qué hipótesis tengo formulada para entender ese problema o esa situación. Y, por ejemplo, también el acceso a la información adecuada y veraz también es una forma, también es eh, ¿cómo se diría? También es un punto de interés, también es un área de interés para lo que corresponde al área de salud y el área de salud pública en particular. Y allí hay muchas otras cosas que se pueden. Aquí estamos mencionando algunos de manera de ejemplo. Y por supuesto hay otra posibilidad de hacer estudios, de hacer investigación, que es las revisiones de las bases de datos, de las series cronológicas. Pueden ser de morbilidad, mortalidad, discapacidad, fuerza de trabajo, producción económica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las variables epidemiológicas, según el método epidemiológico, son estas cuatro. Las variables de tiempo, las variables de espacios, para las enfermedades infectocontagiosas agudas, están las temporoespaciales y por supuesto las variables de persona, que están allí mencionadas algunas, muchísimas otras pueden estar. ¿De qué manera, por ejemplo, o de cuál manera se comportó el problema del Internet basado en el estatus conyugal? O como se está revisando ahorita, están aumentando los números de demandas de divorcio en posterior a la cuarentena. Eso es un título. Pero, ¿y si nosotros hacemos una investigación sobre eso? Los niveles de tolerancia a partir de la cuarentena. No porque la cuarentena sea mala o porque la pareja tenga que llamársela mal, sino porque estamos sometidos a un elemento al cual no estábamos sometidos en nuestra cotidianidad antes del mes de febrero, antes del mes de marzo. Entonces, pero son elementos que influyen en las relaciones, influyen en la salud mental y pueden ser intervenidas. Entonces, de tal manera que, fíjense toda la cantidad de posibilidades que hay para hacer investigación. Inclusive estas que están, como les menciono, fundamentadas en bases de datos. Me voy a permitir ingresar acá en la página del INE para que ustedes aprecien que en el INE
que es el Instituto Nacional de Estadística, están las cifras oficiales de natalidad y población. Son las cifras oficiales. Y entonces esta es la página, como decía, del INE, y aquí están los elementos de población, y si quieren buscar el de natalidad, está acá. No está actualizada. Eso es una gran falla de esta institución. Debería tener los datos actualizados. Además que es un derecho que tenemos nosotros de estar informados. Entonces, no están actualizadas, pero ahí es allí de donde podemos obtener los datos. Bueno, después de toda esta publicidad, esta es la página oficial del Ministerio de Salud, del Ministerio Poder Popular para la Salud, y ustedes van a buscar bajando acá donde dice descargas. Y en descargas los va a remitir a Google Drive, y en Google Drive van a tener acceso deberían tener acceso a lo que corresponde a los datos de mortalidad y morbilidad, además del análisis de muchas otras variables, de manuales, de protocolos, que todos y todos deberían estar acá. Entonces, por ejemplo, aquí están los anuarios de morbilidad, que están hasta el 2013, el anuario de mortalidad, que debería estar hasta el año 2014, hay un anuario estadístico que tiene que ver con análisis de algunos problemas de salud, en particular los boletines situacionales, y hay uno que no está por acá, al reglamento internacional. Ahí debería estar lo que se refiere a la información que envía el reglamento nacional internacional y que se produce diariamente. Es un boletín diario. Vamos a entrar aquí un momentico, si se puede, si no, bueno. Aquí ya ustedes saben que está el anuario de mortalidad, como le estaba mencionando, y otra página que abrí simplemente para que ustedes vean la gran cantidad de posibilidades que hay en Internet. Aquí están, por ejemplo, bases de datos de la OMS. Esta es la versión en inglés. La página está en inglés, pero ustedes la pueden buscar en español, en ruso o en francés, en mandarín o en árabe. Sin embargo, si van a alguno de estos idiomas, probablemente no esté tan actualizada como el inglés, porque el inglés es la lengua madre de la OMS. Entonces, y donde se hacen la mayoría de los propuestas y trabajos. Bien, entonces salimos de acá. Eso era para mencionarles, entre otros, aquí anual de mortalidad, bueno, no abrió. Vamos a salir de acá, volvemos a la presentación, donde quedamos, y para ir cerrando, mencionarle que según eso, y utilicé unas gráficas en inglés, porque de verdad que están muy buenas, esto de no puedo hacerlo o es imposible, no es válido para cuando querramos hacer investigación, inclusive en las condiciones en las cuales nos encontramos actualmente. Claro, si el producto es de un trabajo colectivo, mucho más colaborativo, pues mucho mejor. Para quienes quieren revisar parte de la información que está acá, o que he mostrado, sobre todo sobre el método epidemiológico, busquen los módulos de principios de epidemiología para el control de las enfermedades, llamada MOPC, que tienen su segunda versión en el 2011. Está en la OMS, en la página de la OMS y en la página de la OPS. Sin embargo, ahí está el link. Y este otro elemento que tiene que ver con la clasificación internacional de enfermedades, que es un referente al cómo nos entendemos los médicos para poder compartir información estadística. Es decir, aquí están la mayoría de los diagnósticos médicos. Y eso es lo que esto tiene fines estadísticos, no fines médicos. De tal manera que también esto nos da una estandarización con respecto a cualquier investigación que queramos hacer, con respecto a cualquier investigación que se haga a nivel mundial, por cualquier grupo. Bueno, y por último, antes de terminar acá, agradecerles, como bien dije al principio, su invitación, su participación y su asistencia y la participación.
El próximo video, pues no, en este momento lo que sirve es para mencionar, dura 3 minutos, para mencionar que desde nosotros, desde el humano, esto es salud pública, alejarnos del humano para ver el mundo, para ver las circunstancias, las contextos, factores, elementos geográficos, elementos climáticos e inclusive nuestra posición en el mundo. Sin embargo, esto se va alejando de la Tierra. Pronto iremos a otro sitio y fíjense, recientemente escuchaba que hay una clasificación de planetas N2.5, creo que es la denominación, que hace que cualquier nave humana que vaya a coincidir con ese planeta deba ser destruida para evitar que esos planetas que son potencialmente habitables se contaminen de alguna manera con elementos humanos. Entonces, ya estamos haciendo de alguna manera revisiones a nivel planetario. Bueno, esto está yendo más lejos, ahora se va acercando nuevamente a la Tierra, bueno, se va acercando nuevamente a la Tierra y la idea es que veamos que tenemos una amplitud de posibilidades para estudiar, no solamente circunscritos a elementos microscópicos, que quizás lo que más nos hemos acercado. Esto es ya lo que es medicina. Antes era medicina, salud pública, y si seguimos hacia el fondo, es medicina, ciencias básicas. Embriología, morfología, genética, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece muy simpático muy pertinente este video, porque nos hace precisamente entender que el mundo hasta los años 60 se decía que nuestro límite era el cielo, pero después de eso nuestro límite es la imaginación. Bueno, con esto concluyo, muy agradecido por la atención y estoy disponible para ustedes. Muchas gracias, doctor. Hay algunas preguntas en el chat, se las voy a leer para contestar las inquietudes de las personas. ¿Cómo no? Andrés de Abreu pregunta cómo se realiza un estudio doble ciego, cuáles son sus ventajas y desventajas para un trabajo de grado en pregrado. Para un trabajo de grado en pregrado, bueno, las ventajas del doble ciego es que permite decirle a los investigadores, me refiero al público, que yo no estoy manipulando las variables ni de manera consciente ni inconsciente, y el sujeto que está siendo parte del estudio tampoco manipula las variables. El sujeto no sabe qué estamos haciendo o qué estamos, ¿cómo se dice? Aplicándole, por ejemplo, en el caso de un tratamiento, le estoy aplicando un tratamiento, él no sabe qué tratamiento le estoy aplicando, pero yo tampoco lo sé, yo como ejecutante de la investigación, más si lo sabe el investigador. Entonces, somos dos personas que no sabemos y por lo tanto no podemos influir en los resultados. Por ejemplo, un paciente que le digan que le van a colocar una vacuna y eso sucede, le estoy echando cuentos de la realidad, sucede que la colega que está aplicándole la medicación es muy simpática y él decide no, que eso sí, ese producto me cae muy bien, pero es por cuestiones de simpatía. Él está alterando el resultado de la investigación de manera inconsciente, por autoselección. Igualmente pudiera hacerlo la colega, que le gusta un tipo de medicamento versus otro y favorece de manera inconsciente a que un medicamento salga mejor en la comparación. Pues este tipo de estudios, los tipos ciegos, intentan precisamente vencer esa variable, vencer la variable del juicio o de la selección de los sujetos participantes. Creo que está allí la pregunta.
Sí, creo que eso fue una respuesta adecuada para la pregunta, llenó lo que se preguntó. Aprovecho y menciono, he estado buscando, investigando en bibliografías, pero lamentablemente no he podido coincidir con los quienes en un momento dado administraron el producto final, que en este caso fue el trabajo de investigación, que en Venezuela es uno de los pocos trabajos cuádruple ciego que se han hecho, se hizo aquí en Venezuela, con respecto precisamente a una vacuna. Y el grupo de estudiantes que hemos tenido la oportunidad de compartir, les he mencionado sobre eso, para que sepan que aquí se ha hecho investigación de calidad. Con respecto a las preguntas, otra de las participantes preguntó que con relación al financiamiento, ¿qué alternativas existen para trabajos descriptivos? Ya, fíjese, estos estudios descriptivos que están, los estudios descriptivos en general, son los más económicos. ¿Quién financia un estudio de investigación descriptivo? Bueno, por lo pronto las corporaciones, pero las corporaciones no necesariamente suministran dinero. Pueden suministrar, por ejemplo, las hojas, pueden suministrar la universidad como corporación, inclusive. Pero decirle así como que cuál institución está interesada en hacer estudios de tipo descriptivo, no. Lo que favorece los estudios de tipo descriptivo, su ejecución, es precisamente que son bastante económicos. ¿En qué se gasta? En el material para recoger los datos, porque ¿qué más? A los investigadores no se le paga una mesada, si fuese, por ejemplo, un grupo de estudiantes, no se le cancela una mesada, no hay que gastar en base de datos, porque la base de datos se construye en digital, eh, la producción del documento también puede ser en digital, la exposición del documento también puede ser en digital, y lo único que costaría en tal caso, y dependiendo de la metodología que escojan los investigadores, es la recolección del dato. ¿En dónde, en qué instrumento voy a recoger el dato? Pueden ser encuestas digitales también, en el teléfono. ¿Sí? Ok, hasta ahora no hay ninguna otra pregunta, así que creo que hasta acá podemos dejarlo, doctor. ¿Sí? Muchas gracias por su tiempo y por su participación el día de hoy. En el chat también varias personas comentaron de distintas sociedades científicas que les gustó mucho la presentación y fue muy enriquecedora. Me alegro mucho. Bueno, no me queda a mí otra cosa sino que invitarlos a que continúen con estas propuestas. Ya no es una proposición porque ya se está haciendo hecho, es una propuesta, es fáctica. Y invitar a los jóvenes, a los compañeros, que participen en las otras sesiones, de tal manera que mantengan el entusiasmo por este tipo de, de propuestas y de iniciativas. Muchas gracias a ustedes por la invitación.